Radio Touché 93.5 de lunes a viernes de 17 a 19. Internacionales. Y estamos obsesionados con el tema porque el dato no es menor, todavía no ha asumido, pero se viene un cambio importante y la pregunta de rigor ya se la hemos hecho a varios analistas. ¿A dónde va el mundo de la mano de Donald Trump? Carlos Ascudé nos ayuda a pensar un poco. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Sí. Bueno, a donde tenemos que ir. Es decir, de alguna manera yo creo que tarde o temprano se iba a producir un cambio en Estados Unidos. Ajá. Si recordamos que desde los años 70 el ingreso medio de los varones de clase media baja en Estados Unidos no crece, ¿no es cierto? En fin, hay muchísima gente muy frustrada y se nos viene encima vienen encima tiempos más difíciles todavía. ¿Era la economía, estúpidos, como supo decir Clinton en algún momento? ¿Cómo? ¿Es la economía? Bueno, a mí no me gusta repetir clichés. Digamos, cuando Clinton lo dijo una vez, sí, me pareció muy bien, simpático, sí, ¿no? Pero después todo el mundo empezó a repetir ese cliché. No, es mucho más que la economía. Es decir, pero digamos, es decir, no tiene, además es una cosa que no se puede medir por índices de crecimiento económico. Por ejemplo, ahora Obama va a dejar una economía que aparentemente está en buen estado, pero digamos, es decir, para la clase media baja, sí, que digamos no ve crecer sus perspectivas de progreso por diversos motivos, es decir, y lo que sí ven es que los capitalistas norteamericanos invierten y construyen fábricas en otros países donde la mano de obra es más barata, ellos se hacen más ricos, ¿no es cierto? Y la clase media baja está cada vez más estancada, sino peor. Ahora, ¿cómo logra Escudé convencerlos Trump a los empresarios norteamericanos para que inviertan allí? Bueno, no sé cómo lo va a hacer, es decir, pero digamos, este es el mensaje con el cual se podía ganar la presidencia norteamericana. Sí. Es decir, digamos, lo que yo digo es que hay una gran frustración, y hay una gran frustración entre los republicanos de clase media baja, y también hay una gran frustración entre los demócratas un poco más refinados, ¿no es cierto?, muy educados, que, digamos, lo que perciben es una violación del contrato social norteamericano y perciben una traición a los ideales norteamericanos. Es decir, Obama, digamos, llegó a la presidencia con el Premio Nobel de la Paz. Sí. Bueno, deberían haberle dado el Premio Nobel de la Guerra, sí, ¿no? Es decir, digamos, el tipo dio rienda suelta a la CIA para que la CIA maneje a los drones en operaciones bélicas. Sí. De esa manera les dio a la CIA poderes militares, que por supuesto son paramilitares, porque a la CIA se la controla poco y nada, es completamente diferente del ejército, la marina, la aeronáutica, que están totalmente bajo el control del Poder Ejecutivo y del Congreso. Es decir, pero digamos, cuando una agencia de inteligencia pasa a tener capacidades paramilitares, entonces las cosas se descontrolan. Bush, el predecesor de Obama, que era conocido por su belicismo, sí, era un tipo que no quería usar drones digamos, por lo menos no demasiado, sí, debido a lo que las bajas accidentales que producían. Es decir, por cada militante que un dron logra bajar, sí, el dron mata 10 civiles. Sí. Sí, y esto pareciera no importar, ¿no? En la dirigencia norteamericana, bueno, pedimos perdón, nos equivocamos y seguimos adelante. Bueno, digamos, es decir, eso es lo que significa ser una superpotencia. Digamos, si los norteamericanos tuvieran, si las clases dirigentes norteamericanas tuvieran los escrúpulos
que nosotros, los débiles, ¿no es cierto?, de países periféricos tenemos, entonces Estados Unidos no sería la superpotencia que es. Es decir, digamos, ninguna superpotencia se hace a sí misma con ese tipo de escrúpulos, y ni se mantiene en su lugar con ese tipo de escrúpulos. Así que, no, son completamente diferentes, pero además, es decir, son completamente, constitutivamente son distintos de nosotros. Es decir, nosotros creemos que los desaparecidos del proceso, que son entre 8.000 y 30.000, no me importa ponerle un nombre, no es un número, son mucha gente. Digamos, es decir, en realidad somos unos pichones que no hemos tenido experiencia de violencia masiva. La Guerra Civil Española fueron 800.000 muertos, ¿no? Claro, y los norteamericanos que se vienen con la experiencia de la guerra civil, ¿no es cierto?, atrás en el siglo XIX, de la primera, que fue una de las guerras más mortíferas de toda la historia, la Primera Guerra Mundial, que fue, digamos, la segunda guerra más mortífera de toda la historia, la Segunda Guerra Mundial, que fue la más destructiva de todas, Vietnam, ¿no es cierto?, todas las familias norteamericanas han perdido gente en las guerras, ¿no? Es decir, digamos, yo no soy norteamericano, le cuento gracias a Vietnam, porque cuando yo tenía 18 años, mis padres se fueron por segunda vez a Estados Unidos, y esa segunda vez me dejaron en Buenos Aires, porque si yo volvía a los 18, tenía que hacerme ciudadano, y si me hacían ciudadano, me mandaban a Vietnam. Y con mi aptitud militar, le aseguro que no estaría hablando con usted ahora, ¿no? Es cierto lo que... Ellos tienen esta experiencia, digamos, es decir, nosotros somos un pueblo blando, muy blando en comparación. Blando, manso también, no podemos resolver el problema de Malvinas entre nosotros. Eso no es un problema. El problema de Malvinas es un problema que hemos inventado. Es decir, no es un problema para defender. Pero con los pocos veteranos de guerra que hay, todavía hay una deuda en ese sentido. Y bueno, puede ser, pero es una deuda para darles una pensión, pero no para recuperar las Malvinas, porque las Malvinas nunca hubieran podido ser conquistadas o reconquistadas por la Argentina. Es decir, bueno, eso es harina de otro costal, ¿no? Digamos, está bien, tenemos una deuda con esos quienes eran chicos. Pero lo que le quiero decir es en ese sentido, es decir, proporcionalmente frente a un conflicto que fue menor a las dimensiones de los conflictos que usted está hablando, no lo pudimos resolver internamente, ¿no? Bueno, pero la resolución interna es completamente diferente a la resolución externa. Este es un conflicto que no tiene resolución externa posible que sea favorable a la Argentina. Es decir, además que la Argentina, digamos, fue injustamente privada de sus Islas Malvinas en 1833, eso es cierto, ¿no es cierto? Pero también es cierto que entre 1865 y 1870, durante la Guerra de la Triple Alianza, la Argentina usurpó enormes territorios paraguayos, ¿no? Es decir, mucho más grandes que las Malvinas, ¿no? Y al costo del genocidio en Paraguay, que cosa que cometimos digamos, en alianza con Brasil. Y la destrucción de una sociedad que tenía principios de industria, y bueno, y por supuesto, y digamos, y posteriormente con la llamada conquista del desierto, bueno, digamos, hicimos nuestros territorios indígenas del sur, ¿no es cierto?, cosa que también hizo Chile, ¿no?, del lado de ellos de la cordillera, pero digamos, nosotros cometimos grandes usurpaciones, mucho más grandes que Malvinas, décadas después de haber perdido por usurpación las Malvinas, así que la verdad es que no tenemos, digamos, aquí hay equivalencia moral. Nosotros cometimos en esta parte del mundo por nuestros atropellos. Por lo menos tantos pecados como los británicos. Ahora, los británicos los cometieron al mundo entero, ¿no? Pero acá... Y hace mucho más tiempo también. Sí, por supuesto. Ahora, Escudé, ¿no es cierto esto que la economía norteamericana crece con las guerras? Es decir, que de pronto el negocio de Estados Unidos está en crear estas guerras y después en la reconstrucción. Bueno, digamos, hay guerras durante las cuales la economía de los Estados Unidos creció muchísimo, eso es verdad, pero eso no necesariamente es cierto de una manera necesaria y para siempre. Digamos, yo no creo que haya un plan maléfico por parte de los norteamericanos y sus dirigencias para crecer con las guerras. Me parece que, digamos, por el contrario, si miramos a la historia vamos a ver que en realidad Estados Unidos no es un imperio, porque la definición técnica del imperio, digamos, implica la ocupación de vastos territorios, y los norteamericanos
que tienen una forma imperial de conducirse, digamos, nunca han querido apropiarse territorios conquistados. Es decir, lo que ellos hacen es tratar de manipular a las dirigencias de países extranjeros como si fueran titiriteros, ¿no es cierto? Pero ese, digamos, yo no digo que eso sea bueno, seguramente es malo, pero es, digamos, no es el concepto tradicional de imperialismo. Es decir, digamos, lo llamamos en la calle, se llama lo que hacen los norteamericanos imperialismo, pero si nos ponemos a ver, puede ser que sean más explotadores que los verdaderos imperialistas, pero lo de ellos no es realmente un imperio. Ellos no tienen absolutamente ningún interés en adquirir nuevos territorios, ¿no? Y digamos, si lo hubieran tenido después de la guerra de 2013, se quedan con Irak y con todo su petróleo. Ahora ya se conocen algunos nombramientos de Donald Trump. ¿Cómo va viendo ese gabinete y cómo va viendo también el tema de la política con los inmigrantes y cómo se soluciona eso, ¿no? ¿O qué va a significar en concreto? Bueno, digamos, lo que se ve con los nombramientos de Donald Trump, entre otras cosas, es que la presidencia del señor Trump no va a ser tan alarmante como parecía, ¿no es cierto? Es evidente que él está conformando a estándares relativamente ortodoxos dentro del Partido Republicano. Va a ser un gobierno conservador, va a ser un gobierno de derecha, pero, digamos, todos los líderes norteamericanos que habían jurado y rejurado que no iban a colaborar con él y que renegaban de él, bueno, ahora están más o menos con él, ¿no? Es decir, así que yo creo que estos nombramientos muestran que el señor Trump no es tan temible como suponíamos. Y bueno, me hizo otra pregunta. Sobre el tema de los inmigrantes, ¿qué va a pasar en realidad? Y bueno, ¿qué va a pasar? Digamos, la respuesta también es obvia, digamos, él no va a tener los medios necesarios para expulsar a 11 millones de inmigrantes, por un lado. Por otro lado, digamos, en Estados Unidos todos los años se expulsa a una enorme cantidad, se deporta una enorme cantidad de gente y, digamos, esas deportaciones durante la presidencia de Obama fueron importantísimas, las más importantes hasta ahora en la historia, ¿no? Así que, digamos, yo no creo que Trump pueda hacer más que aumentar en un 10 o un 20% lo que está haciendo Obama ahora. Es decir, va a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, digamos, hay otras preguntas inquietantes. ¿Cómo va a ser la relación con China? El gambito digamos, de llamar por teléfono a la presidenta de Taiwán fue realmente revolucionario, porque, digamos, desde que Estados Unidos decidió reconocer a la China popular, es decir, a la China comunista, como una verdadera China, en vez de... porque antes de eso reconocía a Taiwán. Sí, por supuesto. Digamos, China estaba representada por Taiwán en las Naciones Unidas. Hasta que de un buen día para el otro, ¡pum!, ¿no es cierto? Cambió el viento. Pasó a ser un país de segunda categoría. La isla rebelde, ¿no? Y lo gracioso es que Estados Unidos siempre aceptó el concepto de una sola China. Lo que pasa es que antes de reconocer a China popular, esa una sola China era Taiwán, y el resto de China se había desprendido de Taiwán, según la teoría, ¿no? Es decir, y ahora es al revés, hasta que Trump hace esta llamada. Mientras tanto, las dirigencias de Taiwán siempre, hasta muy recientemente, han dicho también una sola China, y las dirigencias de la China popular también dijeron una sola China, ¿no? Entonces, digamos, esta ficción de una sola China ha sido esgrimida por China comunista, por Taiwán y por Estados Unidos. Y Estados Unidos cambió de posición de cuál es la verdadera China, pero nada más, ¿no? Ahora lo que hace Estados Unidos sorprende a los chinos, y sin embargo los chinos responden con mucha mesura, porque lo que menos quieren los chinos es pelearse con Estados Unidos, digamos. Estados Unidos necesita de China, pero China necesita quizá bastante más de Estados Unidos que Estados Unidos de China, y los tipos quieren caminar y han caminado siempre desde tiempos de Deng Xiaoping con pies de plomo.
así que Sí, una sabiduría milenaria tal vez, ¿no? bueno, eso es ser víctima de los mitos chinos. Milenarios somos todos. Sí. Es decir, no olvidemos que la Argentina es un país fundado después, es un país fundado antes, mucho antes, digamos, supongamos que fue fundado en 1816. Bueno, Alemania fue fundada recién en 1871. Sí. Antes de eso no existía. Italia en 1870. Antes de eso no existía Italia como país, ¿no? Y China fue fundada en 1949. Sí, supo hacer buen marketing de eso, ¿no? Es el marketing. Ahora, es una gran civilización antigua, pero también sí. si vamos a hablar de grandes civilizaciones antiguas, tenemos muchas en el mundo. Sí. Ahora, yendo a nosotros, ¿no? Más allá de que no sea la prioridad de Estados Unidos, Latinoamérica y menos estos países, ¿cómo nos afecta? Bueno, yo no tengo una bola de cristal, No. pero lo que puedo decir es lo siguiente. La postura de Trump es contraria al libre comercio. Uh-huh. Es decir, esto yo creo que contraría mucho las políticas de países que están jugados al libre comercio, como Chile o Perú, Sí. ¿no es cierto? A nosotros nos afecta mucho menos porque venimos de un periodo Sí. de muchísimo proteccionismo, Sí. y digamos, aunque el gobierno actual ha manifestado su intención de virar hacia el libre comercio, la Argentina todavía no está jugada a eso, Uh-huh. ¿no? Es decir, digamos, seguramente países como Chile, Perú, México se vean adversamente afectados. Uh-huh. Lo que ahora, esto quizás sea bueno para nosotros, porque digamos, es probable que para un país como Chile, Sí. la integración con Argentina se vuelva más importante, Uh-huh. si la posibilidad de, en fin, hacer negocios lucrativos globalmente se va acotando y reduciendo. Sí. Es decir, digamos, no es que les desee mal a los chilenos, pero digamos, es decir, creo que esta acotación puede redundar en beneficio de Argentina en negocios que van a ser mutuamente provechosos. Ahora, la voluntad de Macri era ir por la alianza con el Pacífico. Claro, pero es decir, con Trump eso no va a avanzar demasiado. Uh-huh. ¿No? Y porque Trump ya, digamos, ya ha descartado que, Sí. digamos, la ratificación en el Congreso de el Trans-Pacific Sí. Partnership, el TPP, ¿no es cierto? Y digamos, sin TPP, la Alianza de Pacífico Latinoamericana, bueno, digamos, Sí. es decir, No, es muy no tiene limitada, sentido, sí. ¿no? Claro, parece una cosa provinciana que... Sí. sí. Y si nos trasladamos al conflicto en Siria, ¿cómo lo afecta? Bueno, Trump es una persona muy pragmática, y ya ha manifestado sus simpatías hacia Putin. Es decir, Putin a su vez es un tipo, digamos, es un gran patriota ruso, cosa que Trump entiende mucho mejor que Obama. Sí. Putin es un tipo que ha revertido todo el proceso de enajenamiento de la economía rusa que había sido presidido por Yeltsin, ¿no? Es decir, y es un tipo que ha reconstruido la fuerza militar de Rusia, y es un tipo que siempre estuvo consciente de una cosa de la cual los norteamericanos no han estado conscientes, no solamente Obama, desde tiempos de Carter, bastante atrás, década del 70, los norteamericanos han jugado juegos muy maquiavélicos con el fundamentalismo islámico. Uh-huh. Es decir, mientras que los rusos han estado siempre conscientes de que en Medio Oriente es mucho mejor un déspota secular Sí. que un régimen teocrático que no va a ser menos despótico, ¿no es cierto?, pero que va a ser mucho más fanático y peligroso. Entonces, digamos, es decir, los rusos tienen experiencias terribles en las guerras de Chechenia, y es por eso que ellos, digamos, han apoyado a la dictadura secular de Siria contra rebeldes
que son peligrosísimos, porque digamos, si los rebeldes triunfaran, lo más probable es que Siria terminara como Libia, ¿no es cierto? Es decir, en la anarquía más absoluta, digamos, y dando lugar, ¿no es cierto?, al surgimiento de todo tipo de fenómeno desestabilizador, terrorista. Es mucho más confiable el gobierno de Al-Assad, ojalá, digamos, el Estados Unidos gobernado por Trump pueda cooperar con esta Rusia gobernada por Putin. Yo creo que eso haría que el mundo fuera más, un lugar más seguro. Carlos Escudé, ha sido usted por demás amable, que tenga una buena tarde y nos ayudó a pensar mucho, ¿sí? Bueno, ha sido un placer para mí, muchas gracias. Carlos Escudé, que pasaba esta tarde por Latitud 17.